La Primera Guerra Mundial, también denominada como Gran Guerra, fue un conflicto bélico que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Las causas de fondo de la guerra fueron varias: el imperialismo colonialista, la formación de dos grandes alianzas opuestas, la Triple Alianza y la Triple Entente, la carrera armamentística y la exaltación de los nacionalismos. Todo empezó un 28 de junio de 1914, cuando el heredero de la corona austrohúngara, el archiduque Francisco Fernando, visitaba Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina. Fue asesinado por un joven serbio-bosnio perteneciente a la Mano Negra, una organización terrorista partidaria de construir una gran Serbia. Austria-Hungría acusó a Serbia como instigadora del atentado. Esto causó un efecto en cadena. Austria envió un ultimátum a Serbia. Austria declaró la guerra a Serbia, Rusia decretó la movilización general en defensa de Serbia, la guerra se extendió por toda Europa. Alemania declaró la guerra a Rusia y Francia invadió Bélgica. Al día siguiente, Reino Unido declaró la guerra a Alemania y de un momento a otro todo el mundo estaba en guerra. Se crearon dos bandos: los imperios centrales, con Alemania y Austria, donde más tarde se unieron Bulgaria y el Imperio Turco, y los aliados, que eran los integrantes de la Triple Entente, Rusia, Francia y Reino Unido, más Serbia y Bélgica. En el curso de la guerra se unieron Japón, Italia, que se cambió de bando, Portugal, Montenegro, Grecia, Rumanía y los Estados Unidos. Se lucharon por varios frentes, aunque los más importantes frentes se localizaron en Europa, el occidental en el norte de Francia y el oriental en territorio fronterizo de Rusia con Alemania y el Imperio Austrohúngaro. En el curso de la guerra se fueron experimentando nuevas técnicas de lucha, como el bombardeo aéreo sobre ciudades y centros industriales. Se implementaron nuevos medios y armas como submarinos, gases tóxicos, aviones, carros de combate, ametralladoras, etc. Se habló por primera vez de una guerra total. La primera fase de la guerra fue una guerra de movimientos, a partir de 1914. Alemania puso en marcha el Plan Schlieffen. Consistía en invadir en el frente occidental Francia a través de Luxemburgo y Bélgica, en una guerra relámpago, para después concentrar todos los esfuerzos en el más difícil frente oriental contra Rusia. Pero la resistencia francesa en la batalla del Marne detuvo el avance alemán y evitó la caída de París. De repente, Alemania se encontraba con dos frentes abiertos. El Reino Unido estableció un durísimo bloqueo naval a Alemania en el Mar del Norte. Fuera de Europa, Japón le declaró la guerra a Alemania por su rivalidad en las colonias. La segunda fase fue una guerra de trincheras entre 1915 y 1916. La segunda fase de la guerra se caracterizó por la defensa de las posiciones en líneas de trincheras. Entre las batallas más importantes encontramos en 1916 en el norte de Francia la de Verdún, la más larga de la guerra, y la del Somme, la más sangrienta. En el mismo año tuvo lugar la batalla marítima más importante de la guerra, la batalla de Jutlandia, al oeste de Dinamarca. La fase final duró de 1917 a 1918. En 1917 se produjeron dos hechos decisivos en el bando aliado: la incorporación a la guerra de Estados Unidos, tras descubrir un telegrama secreto enviado por Alemania a México para que lo atacara. La retirada de Rusia tras la Revolución de Octubre. Se firmó el Tratado de Brest-Litovsk. Esto inclinó la balanza a favor de los aliados. La última potencia en rendirse fue Alemania. Guillermo II abdicó para evitar la revolución. Se entregó el gobierno al socialista Ebert y se proclamó la República. Se firmó el Tratado de Versalles en 1918, el cual impuso fuertes sanciones a Alemania. Las consecuencias de esta terrible guerra fueron más de 9 millones de soldados muertos, más de 20 millones de heridos y más de 8 millones de desaparecidos. La disolución de 4 imperios, el alemán, el otomano, el austrohúngaro y el ruso. El tratado provocó un gran resentimiento que provocaría el ascenso de Adolf Hitler y la Segunda Guerra Mundial.